Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta tarde. Si se pueden poner de pie, vamos a empezar con una oración pidiéndole al Señor que tome control de todo. Amado Dios que hace en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde en que tú nos has permitido estar aquí con bien, Señor. Gracias porque tú nos has fortalecido este día, Señor. Nos has ayudado, Señor, en nuestras labores diarias, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de poder seguir alabando tu santo nombre, Señor. Bendícenos, Señor, que tú nos perdones por cualquier falta que hayamos hecho delante de ti, Señor. Perdónanos por si ofendimos a alguien, Señor, o si hablamos mal de algo, Señor, que tú seas el que nos perdone. Bendice a nuestros hermanos que vengan en camino, Señor, que tú les seas con bien. Y que en esta tarde, Señor, que nosotros estemos con ese deseo de alabarte, Señor. Gracias por todo y que tú seas alabado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la gloria de Dios. Santidad.
vamos a dar tiempo a la invitación esta tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 34. Salmo 34. Y vamos a leer desde Salmo 34. ¿Tenemos todos? Recuerde que cuando hace 2 semanas, ¿se acuerdan los que estuvieron presentes? Hace 2 semanas comenzamos a leer el Salmo 34 y dice el mismo encabezado del Salmo 34 que este Salmo se debió a aquel momento cuando David mudó su semblante delante de Abimelech. ¿Se acuerdan? En primer libro de Samuel, capítulo 21, vimos la historia de lo que sucedió aquel día. Y en el contexto, para no leer todo el capítulo 21 nuevamente del primer libro de Samuel, en el contexto, David estaba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan? Cuando Jonatán le dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no hay esperanza, mi papá sí te va a matar, sí te quiere matar. Entonces David tuvo que huir dejando prácticamente todo. Y llegó a un lugar, donde había más enemigos, donde estaba el rey Aquis, que aquí se le conoce como Abimelech. Y David miró que su vida corría peligro porque en ese lugar se dieron cuenta que era David, ¿ok? Aquel hombre a quien le compusieron un canto, ¿no? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿no? Este es David, ese guerrero, ¿no? Y David dice que tuvo que hacerse el loco para poder salvar la vida. Por eso el texto arriba, el encabezado, dice cuando mudó su semblante, ¿no? Y así logró huir de Abimelech y llegó a una cueva, la cueva de Adulán. Y ahí, estando David, recibió una visita. Y dice que 400 hombres pobres, endeudados y amargados de espíritu llegaron y le tomaron a David como líder, como jefe. Y ahora David se entiende que ante su situación, que era tan terrible a la vista de los hombres, deprimente a la vista de los hombres, pero no delante de Dios, porque Dios estaba con David. De alguna manera, aunque no lo entendemos, y David tal vez sí lo entendió un poco, y Dios estaba tratando con David, ¿ok? No es que a Dios dejó a David y por eso le pasó esto a David. No es que David, algo raro estaba pasando con él. No, realmente si lo analizamos ya a la luz de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver que Dios estaba probando la fe de David, que Dios le estaba fortaleciendo, ¿no? De hecho, les hago una pregunta antes de leer el Salmo 34, porque el tiempo que tenemos bien cortitos, para que me adelanto, ¿no? ¿Cuándo usted ha madurado más? ¿Cuándo usted reconoce que se ha hecho más fuerte en el Señor? ¿Cuando no ha pasado nada en su vida o cuando ha pasado pruebas difíciles y ha tenido que depender de Dios, con lágrimas si usted quiere, ¿no? ¿Cuándo ha madurado más? ¿Cuándo ha dicho, ahora entiendo que Dios es real? Ahora lo entiendo mejor, que Dios realmente es bueno. ¿Cuándo? ¿Cuando no pasa nada o cuando pasan cosas en su vida? ¿Dónde se madura más? ¿En la prueba o sin prueba? Pues en la prueba. Sí, allí, aunque no nos gustan las pruebas, ¿no? Y miramos como cosa extraña las pruebas. De hecho, hay denominaciones que enseñan que a los que se congregan le dicen, hey, si viene una aflicción a tu vida, dile al Señor, rechazo esa aflicción. ¿Saben ustedes? Eso no enseña la Biblia, ¿ok?
No, más bien la Biblia enseña a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. ¿Cómo yo me voy a gozar cuando Dios permite una aflicción en mi vida? Mira, si Dios la permite, pues sí hay que gozarse porque algo bueno quiere hacer Dios con nosotros. Él sabe que en la prueba somos fortalecidos. Bueno, este era el caso de David, ¿no? Ahora David está ahí, tiene un grupo, una iglesia, por decirlo así, no era una iglesia meramente, pero una reunión de 400 hombres, no tan felices como David. Entonces David tiene que hablarles, ¿no? Pero tiene que hablarles para levantarles el ánimo. El ánimo para que confíen en el Señor. Y ahí se entiende que David escribió el Salmo número 34, que se divide, podemos dividirlo en 4 partes. Tal vez se puede dividir en más partes, pero antes de leerlo nuevamente, le repito, el Salmo 34 bien se puede dividir en 4 partes. Por ejemplo, del verso 1 al 3 que vimos hace 2 semanas, David da una alabanza a Dios e invita a alabar a Dios, aunque las circunstancias sean difíciles. Hay que alabar a Dios simplemente porque Él es Dios y Él es bueno, ¿ok? Y del verso 4 al verso 8, donde estamos el día de hoy, podemos titularle, cuando menos yo le titulé así, ¿ok? Yo le puse por título, mirad entended o conocer o gustad que Dios es bueno, como dice el verso 8. De hecho le puse el título del verso 8. ¿Lo tiene el verso 8? Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Por qué? Porque del verso 4 al verso 8 que vamos a ver el día de hoy, lo que David va a hacer es compartir su testimonio sobre lo que Dios hizo con él, y no solamente con él, sino con muchos, e invitar a los que le están escuchando a que realmente prueben, tengan esa experiencia personal de que Dios es bueno, ¿ok? Entonces vamos a leer esa parte. Nos quedamos ahí la semana pasada. Salmo 34. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 8. ¿Estamos? Dice así, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec, y él lo echó y se fue. Y cuando David estaba en la cueva frente a 400 hombres, ya se acuerdan del contexto, les dijo así, comenzó a predicarles, por decir así, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y miren que el tiempo en ese momento se miraba bastante mal, ¿ok? Pero David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo nosotros debemos bendecir a Jehová? Pero ¿y si el tiempo es malo? Pero si nos está yendo terriblemente mal. ¿Y si perdimos un familiar muy querido? ¿Y si nos quedamos sin dinero y en la calle? ¿Están seguros? Bueno, es que es lo que David está enseñando, ¿ok? Recuerden que él lo está experimentando en carne propia. David no tiene nada ahí, ¿ok? Está en una cueva. Y así comenzó su predicación. Parece lógica, ¿no? Pero Dios, recuerden que David está escribiendo por inspiración divina. Es Dios el que de alguna manera le está diciendo a David, David escribe esto. Así es. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me gustaría quedarme ahí, ¿ok? No era parte de la predicación y a veces voy a sonar un poco prejuicioso. Bueno, no soy prejuicioso, simplemente que esto es necesario decirlo a veces. Muchos creyentes en Cristo, y yo quiero pensar que creyentes verdaderos, no permanecen, ¿ok? Ni en el ministerio, ni en la obra, ni en la iglesia, pueden ser salvos, ¿ok? Pero no prosiguen. ¿Saben cuándo? Cuando las cosas se ponen color de hormiga. Cuando las cosas pintan mal, muchos creyentes no siguen en las cosas que antes estaban haciendo. Yo diría que hasta bien. Por eso el primer verso es muy importante, ¿ok? David no ha dejado de confiar en Dios, ¿ok? David no ha dejado de confiar en Dios. A pesar de que se ha quedado sin nada, a pesar de que David le quiere matar, a pesar de que Abimelec le quiso matar, a pesar de que los filisteos le quieren matar. Bueno, parece que todo el mundo quiere matar a David. ¿Ok? Entonces dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y después David dice, su alabanza estará continuo en mi boca, ¿no?
Si se dan cuenta que la siguiente frase es muy parecida a la primera, alabaré a Jehová en todo tiempo. De hecho, esta tampoco estaba parte de la predicación, pero los salmos son poesía, ¿sabe usted? Son cantos, pero no tienen rima. Yo sí me pregunté, ¿por qué si es un canto de poesía, por qué no tiene rima? Porque nuestra poesía tiene rima, ¿sí o no? Oh madre querida, oh madre adorada, ahí está la rima. Te invito al cine y me pagas la entrada, ahí está la rima. Nuestras canciones tienen rima, pero la poesía y los cantos hebreos no funcionan como los nuestros, ¿ok? No son de rima. ¿Cómo son ellos? Entonces, ¿cómo son ahí? Algunos le llaman un paralelismo, es decir, que lo que se dice en la primera estrofa se remarca o se refuerza en la siguiente estrofa, aunque no rime, no importa. ¿Sí me entiende? Lo que digo en la primera estrofa, lo repito, lo remarco con otras palabras en la segunda estrofa, aunque no rime. Así es la poesía de ellos. Tal vez algunos sabían, ¿no? Pues algunos no sabían, por eso los salmos, los cantos no riman casi nunca, ¿no? Y cuando los cantas, pues no te sale porque no hay rima, ¿eh? A nosotros no nos sale porque no hay rima, pero a ellos sí. Bueno, sabiendo eso, dice así, ven cómo lo remarca, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y luego lo remarca, ¿no? Su alabanza estará de continuo en mi boca, o sea, como diciendo, siempre le voy a alabar, ¿no? En Jehová se gloriará mi alma, o sea, remarca lo que dijo en el verso 1, ¿no? En Jehová se gloriará mi alma. ¿Se acuerdan que vimos eso? Lo que David está diciendo, no en otra persona, no en mí mismo, sino en Jehová es el que me voy a gloriar. ¿Por qué? Es que a veces nos gloriamos en nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que le comenté sobre eso? Hay veces que cuando queremos exaltar el nombre de Dios, solamente porque algunos no estuvieron, ¿ok? Hay veces que queremos decir, hoy voy a alabar a Dios, ¿no? Y les voy a contar mi testimonio, ¿no? Y terminamos alabándonos a nosotros mismos, ¿no? Se llama gloriarse en sí mismo. Pablo dijo, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. O sea, den toda gloria a Dios, no a nosotros, ¿ok? Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, dice. Verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora aquí en el verso 4 al verso 8, David sigue con su especie de predicación ante sus 400 afligidos, amargados y endeudados, que necesitan ser ayudados para que confíen en el Señor. Les va a contar la experiencia que él tuvo y cómo él fue ayudado. Lo interesante en el Salmo 34 es que nosotros siempre empezamos al revés, ¿no? Empezamos contando las experiencias y hasta el final a veces, si nos da tiempo, no sé, la adoramos, ¿no? O bueno, tal vez no lo hacemos siempre así porque en la iglesia comenzamos con un himno y eso es bueno, ¿ok? Pero David siempre comienza, él dice, alabando a Dios, ¿no? Es como si usted llegara con alguien a predicar el evangelio, ¿no? Hey, mira, te quiero presentarte el evangelio, ¿no? Pero antes vamos a cantar un himno. ¿A quién ha hecho eso? Usted ha ido con un inconverso y le ha dicho, mira, yo soy creyente en Cristo y ando predicando el evangelio, ¿me das 5 minutos? Y él te dice, sí, ok, vamos a comenzar cantando un himno. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Verdad que no? No, le contamos todo el rollo primero y hasta el final, si nos da tiempo, oramos, si acaso, ¿no? Pero David no, David tiene ahí a un montón de gente, dice, primero los invita a alabar, qué bonito, ¿no? Que así siempre empezáramos alabando a Dios ante cualquier cosa. Así empezó el Salmo 34. El verso 4 dice, ahí va, así viene el testimonio, cómo Dios ayudó a David. Vamos a ver que hay que aprovechar también nosotros, ¿ok? Porque aquí hay una invitación para todos. En el verso 8 hay una invitación para todos. Y la invitación es esta, prueben, denle la oportunidad al Señor de tratar en nuestras vidas, porque Dios es bueno. ¿Sí entendemos? Hay que probar. Dice el verso 4 entonces, busqué a Jehová y él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice David, este pobre, o sea David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8, terminamos ahí, dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía
en Él. Hagamos una pequeña oración porque estamos empezando. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque pudimos reunirnos. Padre, nuestra alma tiene sed, Señor, de tu palabra, aunque nuestra carne, por supuesto, no quiere, Señor, pero ayúdanos a que seamos alimentados. Necesitamos seguir confiando en ti. Ahora que somos salvos, aún así, Padre, entendemos que con todo y ser salvos, muchas veces nuestra confianza suele ponerse en otras cosas que no eres tú y nos metemos en dolores y en conflictos. Por favor, ayúdanos a que aún las experiencias personales de confiar en ti puedan ser, Señor, de ayuda a aquellos que te necesitan y por alguna razón no tienen esta comunión contigo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que este Salmo 34 pueda ser de edificación a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Verso número 4 entonces dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y en la experiencia de David, David comienza así, ¿ok? Él comienza contando cuál fue su posición cuando se encontró en peligro, ¿no? Ahora, ¿qué hizo David una vez que estuvo en peligro? Según su experiencia, él dice: busqué a Jehová, dice, busqué a Jehová. Ahora, así como David tenía muchos hombres que estaban ahí necesitados, y David quiere que ellos sepan qué hacer. Así como nosotros muchas veces estamos necesitados, ¿no? O en peligros. Ahora, ¿qué hombre no se encuentra en algún momento en alguna necesidad? ¿Qué hombre no se encuentra en algún momento en una situación de temor, de angustia? Todos, yo digo, ¿no? Yo creo que no hay ningún hombre sobre la tierra que no pase alguna angustia, ¿no? Y en esa necesidad de buscar ayuda. Y los hombres somos muy dados a buscar ayudas en lugares incorrectos, ¿ok? Normalmente, si hacemos un resumen rápido, hay dos lugares donde podemos buscar ayuda, ¿ok? Uno es en Jehová, o en el Señor, y otro es, pues aquí abajo en la tierra, no en cualquier lugar, en nosotros mismos, en el vecino, no sé, en la fuerza del hombre, no sé. Pero sí es cierto, ¿no? Cada que necesitamos a veces ayuda, nosotros tenemos esa tendencia a buscar en el lugar equivocado. David le dice: yo busqué a Jehová. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿A quién buscamos al momento que nos encontramos afligidos? ¿A quién buscas? ¿A quién buscamos nosotros? ¿Ok? David dice que él buscó a Jehová y dice que el Señor le oyó y fue el Señor quien le libró de todos sus temores, ¿no? Entonces, analízalo, ¿no? Todos los hombres, sin importar qué hombre sea, estamos expuestos a vivir algún temor, ¿ok? Y David dice que en su caso, el único al que buscó él y el único que le ayudó y que libró de todo eso fue Jehová. Ahora, acuérdate de esto, ¿ok? Porque no es tan fácil como se mira. La mayoría de las ocasiones nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, empujados por los temores y por una razón. ¿Saben cuál? Porque no confiamos en el Señor. Quisiera yo ponerte pudiera yo ponerte un ejemplo, voy a ponerte un ejemplo un poco difícil, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? Aquí tienes a tu hijo, ¿no? Los que tienen hijos, ¿no? O hermanos, no sé, que tienes que tomar una decisión. El hijo se te quiere ir de la casa, ¿no? Supongo, no sé, los que tienen hijos, ¿no? Piénsenlo, los que tienen hijos especialmente, piénsenlo. El hijo se te quiere ir de la casa, ¿ok? Bueno, no se te quiere ir de la casa. El hijo quiere vivir a su manera. Él quiere vivir como vive el mundo, ¿ok? Él quiere vivir tomando, él quiere vivir drogándose, él quiere vivir dándole rienda suelta a sus pasiones. Él tiene ya 18 años, ¿ok? Él quiere estar bajo tu techo y ya te dijo que si le aceptas así, pues él va a estar contigo, ¿no? Pero si no te parece a ti como padre,
él se va a ir, ¿no? ¿Y qué harías tú, no? Piénsalo. Es tu hijo, ¿ok? Tú le amas. Tú quieres que esté a tu lado, ¿ok? Porque es tu hijo. Tienes que decidir. ¿Confías en el Señor o no confías en el Señor? Y tú me vas a decir, claro, yo confío en el Señor. Pero aún así, como amo a mi hijo, voy a dejar que él haga lo que quiera con tal de retenerlo. ¿Ok? ¿Quién ha hecho eso? La mayoría, hermanos, dice, yo confío en Dios. Pero nada más son puras palabras, ¿ok? Son solamente palabras, nada más. Eso es todo lo que son. Son solo palabras. No, si confiaras en Dios en ese ejemplo que te puse, tú harías exactamente lo que Dios te dice. ¿Y qué es lo que Dios te dice? Poner límites. Tú pones un límite y tú le dices, mira, mi hijo, te quiero demasiado, te quiero tanto, pero tengo más temor a Dios. Y Dios dice que el asunto es así y no así. Así es que en mi casa, en mi hogar, se vive así. Tú ya eres mayor de edad y vivimos para el Señor y obedecemos al Señor. Así es que tú decides, o estamos con el Señor, pero tú vas a tener miedo. No es tan fácil como se mira, ¿ok? Porque tú sabes que cuando termines esa frase, o tu hijo reacciona, o se va. Y como tú no sabes dónde va a ir, y temes lo peor, y temes que termine en el mundo, no va a ser nada fácil para ti, ¿ok? No sé, si alguna vez, yo ya pasé esta experiencia, ¿ok? Sé lo que estoy diciendo, pero algunos no lo han pasado todavía, pero la puedes pasar. Ese día te vas a dar cuenta si realmente confías en el Señor. David ya lo vio. David lo está diciendo porque él lo experimentó. Recuerden que es la experiencia de David. ¿Qué tiene David consigo en ese momento? No tiene esposa, ¿ok? No tiene papá, no tiene casa, no tiene dinero, no tiene nada. Tiene un montón de personas afligidas con él. ¿Sí me entiende? No es tan fácil decir confío en el Señor. Por eso David dijo ahí, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Saben qué es lo bonito? Ahí en la segunda parte, y me libró de todos mis temores. Y ese es lo mejor del Señor cuando estás de su lado. Que Él, si tú confías en Él, haciendo lo que Él dice, no solamente diciendo, Él te va a librar de ese temor que sientes en ese momento, que es terrible. Él te lo va a quitar en su momento, ¿ok? Pero si tú por no sufrir ese temor, no confías en Dios, ese temor lo vas a sufrir después, pero más terriblemente, porque en serio sí lo vas a sufrir. Porque tu hijo no se va a ir en ese momento, pero se va a ir en algún momento, ¿ok? Pero ahora no tienes la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque fuiste rebelde, porque fuiste desobediente, ¿ok? ¿Sí? Es cuando el Señor dijo, el que ama a padre, madre, y da la lista ahí, ¿no? Y después termina y dice, no es digno de mí. ¿Sí me entiende? Entonces, hay momentos en los cuales Dios nos prueba para ver si realmente confiamos en Él. Y David fue probado. Busqué a Jehová. ¿Y por qué le oyó el Señor a David? Porque el Señor sabía que David estaba confiando en Él al punto de dejar todo. Y como resultado, y me libró de todos mis temores. ¿Vale la pena confiar en el Señor y obedecerle? Sí, por supuesto. Aunque parezca que no, ¿ok? Aunque dé miedo, sí da miedo, hermano, sí da miedo, ¿ok? O sea, sí se siente mucho miedo, ¿ok? Bueno, se siente horrible, para que me entienda. No sé, es lo peor que alguien pueda sentir. Es algo, no sé cómo calificar, no se puede describir. No se puede describir a menos que usted lo experimente. No se puede realmente. Ahora, esto que David está diciendo no solamente le pasó a David, ¿ok? David sabía que había otros creyentes que habían experimentado cosas similares. Por eso en el verso 5, ¿leemos? Él nos deja saber. Él dice así, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. David dice, no soy el único, ¿ok? Todos los que han confiado en el Señor, y esto es importante, ¿ok? Todos los que han confiado en el Señor, pero así como lo hizo David,
todos han sido escuchados por el Señor. Hasta hoy en día no hay ningún hombre, porque Dios no es como nosotros, Él no miente, Él no dice sí, luego no, Él no es falto de poder. No hay en la Biblia ningún hombre que se haya acercado a Dios y Dios le haya defraudado. No existe tal cosa, ¿ok? Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y usa esta palabra, fueron alumbrados. ¿Saben lo que significa esa palabra, alumbrados? Tuve que investigarla porque no la entendía bien. Yo pensé que significaba algo diferente, ¿no? Yo pensaba que significaba, porque alumbrar tiene que ver con entender, ¿no? Bien. No, esa palabra alumbrados es una frase que se usó aquí para hablar sobre la alegría que alguien experimenta cuando es ayudado. Y aquí esta palabra se usaba cuando una mamá encontraba a un hijo que se le perdió. ¿Cómo es? A ver, las que son mamás, imagínate que tu hijo se fue y no sabe dónde está y después de un año lo encuentras, ¿no? Pero lo encontraste de lo peor, pero lo encontraste. ¿Cómo es el rostro? ¿Cómo sería el rostro de una mamá? Brillaría, ¿no? Encontré a mi hijo, no me importa cómo haya sido, pero lo encontré. Después de buscarlo un año, al fin lo encontré. ¿Ustedes se imaginan la alegría de una madre? Pongo el caso de una mamá, porque aquí en el contexto esa es la idea de una mamá. No sé, creo que las mamás eran más que los padres, no sé, pues le costó, ¿no? Bueno, en ese sentido se usó la palabra. Dice que así es el rostro de aquellos que confían en el Señor y que el Señor los ayuda. Dice que así es su rostro, que es radiante de alegría. Y sí, déjame decirte que eso es cierto, que yo también ya lo he experimentado eso. Cuando confías en el Señor y parece que todo está perdido, pero cuando el Señor viene a tu auxilio y te ayuda, tienes una alegría que dices, wow, realmente Dios es tan bueno que el rostro hasta te brilla, ¿no? Bueno, tú piensas, no sé, no viste si me brilla, pero cuando uno sí lo siente, ¿ok? Te sientes alegre. Así se sintió David. Busqué a Jehová, dice, él me oyó. Pero 5, los que miraron a él fueron alumbrados, o sea, sus rostros fueron alegrados así radiantemente, ¿no? Dice enseguida, usa otra frase para decirnos qué pasa con aquellos que confían en el Señor y que el Señor los ayuda. Dice, y sus rostros no fueron avergonzados, o sea, son ayudados y sienten alegría y no sienten ninguna vergüenza, ¿no? O sea, uno piensa que a veces dudas, ¿no? ¿Qué hago? Confío en el Señor y si hago lo que el Señor dice y después termino avergonzado. No, eso jamás va a pasar, ¿ok? Si usted confía en el Señor, nunca va a sufrir una vergüenza. Nunca su rostro se va a oscurecer con una sombra de vergüenza. No, al revés. Si usted no confía en el Señor y confía en usted mismo, en su sabiduría, en lo que usted piensa que es mejor, entonces sí va a sufrir una vergüenza, ¿ok? Entonces sí va a decir, debí haber hecho lo que el Señor decía. Ahora tengo que pasar esta vergüenza. Entonces sí me entiende. Tenga cuidado, ¿ok? Yo le recomiendo, confíe en el Señor, aunque parezca que se va a avergonzar. No, usted va a ser alumbrado. Pero si usted piensa que va a ser alumbrado, si no confía en el Señor, entonces va a ser avergonzado, ¿ok? En estas cosas suele funcionar al revés, ¿no? Porque nosotros pensamos al revés. Y sus rostros no fueron avergonzados. De hecho, dice en el verso 6, ¿lo tiene? Dice David, sigue contando David, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová, ¿no? Ahora, David sí estaba pobre, ¿ok? Sí estaba pobre en todos los sentidos, pero yo creo que aquí la pobreza a la cual David se está refiriendo no es tanto física, más bien es una pobreza espiritual. ¿Algunos saben lo que es una pobreza espiritual delante de Dios? Está en Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando David dice aquí, este pobre clamó, habla de la forma en la cual uno se acerca a Dios. Uno se acerca a Dios porque uno se considera pobre, ¿ok? Bueno, en realidad, ¿saben? Según la Biblia, delante de Dios, el Todopoderoso, todos los hombres son pobres, ¿sí o no? Sí, hermanos, delante de Dios todos los hombres son pobres, ¿ok? Porque ningún hombre, por muy rico económicamente que sea, no lo tiene por sí mismo, ¿ok? Lo tiene meramente porque Dios se lo permitió tener, porque todo es de Dios, ¿ok? Solamente que los hombres no reconocen que son pobres. Pero el hombre que reconoce que es pobre, o sea,
que todo viene de Dios, él se acerca con esa actitud. Señor, si algo tengo, es que tú me lo diste, ¿ok? O sea, yo trabajé, sí es cierto, pero trabajé porque me diste la fuerza, me diste los recursos. Señor, estoy delante de ti porque te necesito, porque yo sin ti no soy nada. Esa es una actitud, una actitud de un espíritu pobre, ¿ok? No se refiere a otra cosa que para menosprecio, no, se refiere a la actitud con la cual nos acercamos a Dios. Dios escucha a los humildes, ¿ok? A los constrictos de corazón, a los que se humillan delante de Él, a los que no son jactanciosos, a los que no son vanagloriosos, a los que no son arrogantes. Dios escucha a los que son pobres en espíritu. ¿Usted sí me entendió? Y esa es la actitud de David. Él nos está enseñando, cuando se acerquen al Señor, acérquense con esa actitud de que realmente delante de Dios no tenemos nada. Y por eso nos acercamos a Él. Ahora, no todos los hombres hacen eso, ¿ok? Me detengo tantito ahí. Quiero recalcar esto, porque no es tan fácil como decirlo. Siempre estamos luchando con ese viejo hombre y siempre hay dos tipos de hombres, los que confían en Dios y los que confían en sí mismo. Déjame darte un ejemplo, ¿ok? Porque aquí inmediatamente en la Biblia tenemos dos ejemplos bien claros de hombres que confían en Dios y hombres que no confían en Dios. Bien fácil, Saúl y David, ¿cierto? David al principio sí confiaba en Dios un poquito, ¿ok? Pero al final de sus días Saúl no confiaba en Dios. Pero Saúl decía que sí confiaba en Dios, sin prejuicio. No sé, tal vez sea usted o yo mismo o alguien más. ¿Ha escuchado hombres que dicen, yo confío en Dios, pero usted ve que no confía en Dios? ¿Cómo lo sabe que no confía en Dios? Porque sus obras, las más sencillas, son contrarias a lo que Dios dice. ¿No se me entienda? Es bien fácil decirlo, ¿no? O sea, yo confío en Dios y me gusta alabarle, ¿no? Y nos reunimos a cantar el himno y nunca lo ves cantar, ¿no? ¿Se das cuenta que él no confía en Dios? Él nomás dice que confía, pero no confía, ¿no? ¿No se me entienda? Yo confío tanto en Dios que yo trato de depender de Él. Yo siempre le digo, Señor, y cuando se reúne a la oración, ni ora, ¿no? ¿Sí me entiende? No, yo confío en Dios, que yo lo que Él diga, eso hago, porque así es mi confianza en Dios. Y nunca se congrega. ¿No se me entiende? No, esto es tan difícil, ¿ok? Saúl, es ese tipo de hombre. Saúl es ese tipo de hombre que siempre le anda diciendo a todos que él confía en Dios, pero nunca consulta a Dios. No, él consulta a una divina, ¿ok? Él consulta a los demonios, ¿no? Él consulta a los reyes, él consulta a los amigos, él le pregunta al pueblo, a ver qué quieren, ¿no? Pero a Dios no le pregunta. Pero después dice, Dios me ha ayudado, ¿no? ¿No se me entienda? Se lo puedo probar, ¿ok? Y David no. No, David primeramente, antes de hacer cualquier cosa, Señor, aquí estoy delante de ti, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? ¿Qué diferencia, no? Un ejemplo, vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 23. Por eso, hermanos, yo aprovecho para decirles, cada vez que le pregunten algo, cada que quiera hacer algo, que sea algo difícil de saber, ¿será de Dios, no será de Dios? Pues hay que buscar en la Biblia. Así se le pregunta a Dios. Hay que ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia sobre ese asunto, y ahí te va a decir. Y si no, usted no sabe cómo buscar, acérquese a un hermano, pero que realmente usted mire que tiene evidencia de confiar en Dios, si no, ¿qué caso tiene, no? Primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 23. Ahora sí me tardé. Primer libro de Samuel, capítulo 23. ¿Usted lo tiene? Aquí quise compartir este ejemplo de lo que la diferencia entre un hombre que confía en Dios y un hombre que dice que confía, pero no confía, ¿ok? Ahora, después de que David estaba en la cueva de Adulán, él se quedó con 400 hombres, ¿se acuerdan? Él se quedó con 400 hombres y les predicó el Salmo 34. Bueno, después David ahí se le juntaron 200 más, ya tenía 600. Y ya David entonces ya tiene un pequeño ejército, ya se atreve a salir, obviamente confiando en Dios. Y pasa esto, capítulo 23, verso 1 dice, ¿lo tiene? Ya anda en el desierto, ¿ok?
dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila, a una ciudad, ¿ok? Y roban las eras, o sea, la producción, el trigo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿qué hizo David inmediatamente? O sea, David podía con sus 600 hombres, él bien podía ir a defender a los de Keila porque le estaban quitando sus cosechas. ¿Podía hacerlo, sí o no? Ya con 600 hombres es un buen número. Ahora David no lo hizo, y él es un guerrero, es un soldado. Entonces, no lo hizo, ¿qué hizo? Y esto es lo bonito, ¿no? Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, su experiencia, ¿no? Y Jehová respondió a David. Recuerda que en aquel tiempo Jehová hablaba a los hombres de esta manera. Hoy no nos habla así, ok, por cierto. Hoy nos habla por medio de las escrituras, ok. No me diga mañana, hermano, Jehová me habló anoche y me dijo que yo voy a hacer, no sé. No lo hace así ahora, ok. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, dice, y libra a Keila. Ahora luego pasó algo, ¿no? Los soldados de David no estaban tan convencidos, ¿ok? Tenían miedo. Y era obvio, ¿no? Dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Es válido tener miedo, ¿no? Pues sí, hay cosas que nos dan mucho temor, ¿no? He aquí que está con miedo, dice, ¿cuánto más? Digo, si ya tenemos miedo ahorita, dice, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Le ha pasado eso, no? O sea, que después ya tenemos miedo, ¿no? Y luego nos mandan a hacer algo que es más difícil, pues está complicado, ¿no? Entonces David, ¿qué hace? Dice, verso 4, entonces David, en este caso lo hace por los hombres, ¿no? Volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y David obedeció a pesar del miedo, a pesar de todo. Dice, y fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. La primera batalla de David con sus 600. Si usted no ha leído la historia, ahorita les digo cómo terminó eso, ¿ok? Verso 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo David a Keila, descendió, bueno, está ahí nada más. Ahora, este fue el caso de David, ¿ok? Ahora, brincamos al verso 9. David se entera, que Saúl se enteró, que él estaba en Keila, ahí en la ciudad, y pues ahí era presa más fácil para el ejército de Saúl, que era mucho más grande, ¿no? Entonces David no sabe qué hacer. Y él hace lo que todos debemos de hacer, más cuando el asunto se pone difícil, pues con más razón hay que consultar al Señor, ¿no? Y eso es lo que David nos está enseñando, ¿ok? Dice, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila. O sea, David había salvado a los de Keila, ¿ok? Y David pregunta, ¿estos a los que ayudé, me van a ayudar, me van a entregar a Saúl? ¿Y usted qué cree que va a pasar, no? Y es mejor preguntar al Señor, porque nosotros a veces confiamos en alguien. No, pues este es mi cuate. Ni le pregunto al Señor si está conmigo. No, mejor pregúntale al Señor, ¿ok? No, olvídese. Dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares, ¿no? A tu siervo. Por cierto, aquí aprendemos una cosa, ¿no? ¿Saben en quién es digno de confiar nada más? En Dios. Aquí en la enseñanza, ¿ok? Mire, usted puede hacerle el mejor bien a cualquier hombre, pero mientras estemos en esta carne no somos confiables, ¿ok? El único digno de confianza es Jehová. ¿No se entienda eso? Se oye feo, hermano, pero en alguien hay que confiar. Hay que confiar al hermano, sí, hasta ciertas cosas, pero miren, nunca pienses, nunca te vayas con la idea de que tu hermano, por ser creyente en Cristo, en él tienes toda la seguridad. No, ¿ok? No, solamente en el Señor. Dice, y Jehová dijo,
sí descenderá, primeramente sí descenderá, o sea, Saúl sí va a ir, ¿no? Dice, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, te van a entregar, dice, o se entregarán, dice. Qué cosas, ¿no? David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, ya había 600, ¿no? Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Ahora brincamos al verso 19. Vamos a ver qué hizo Saúl, ¿no? Ya vimos lo que hizo David. En todo confió en el Señor. O sea, no se confió ni en los hombres de Keila, a los que acababa de salvar de sus enemigos, ¿no? No dijo David, aquí no hay como confiar. Confiar en Jehová mejor. Verso 19 dice, después subieron los de Sif para decirle a Saúl, a Saúl en Gabá dice, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Oreb, en el collado de Aquila? Si le entregaron, ¿eh? Que está al sur del desierto. Por tanto, rey, dice, desciende pronto ahora conforme a tu deseo. O sea, ellos sabían que a Saúl le habían dado preguntando, ¿ok? Saúl no preguntó a Dios, hey Dios, ¿me entregarás a David? ¿No saben a quién le preguntó Saúl para que le ayudaran? A los hombres. A ellos les preguntó, pero ellos sabían, ¿no? Dice, conforme a tu deseo. Y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Saúl no preguntó a Dios si iba a entregar a David en su mano. Saúl preguntó a los hombres. ¿David a quién preguntó para saber si le iba a entregar a su enemigo en sus manos? A Dios. ¿Saúl a quién preguntaba? A los hombres, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y Saúl dijo, y la actitud de Saúl, ¿no? Miren la actitud de Saúl, ¿cómo le atribuye a Dios algo que es meramente de los hombres? Algo que es un pecado, porque ya Dios iba a poner por rey a David, ¿no? Y esto es lo que a veces, no sé, personalmente, a mí me choca, no sé a usted, a mí me choca cuando alguien atribuye a Dios algo tan claro que es un pecado y que le atribuyen un pecado a Dios. Eso es terrible, ¿ok? Atribuir un hecho que es pecaminoso y decir, bendito Jehová que lo permitió. Dice, y Saúl dijo, bendito seas, dice, vosotros de Jehová, dice, que habéis tenido compasión de mí, dice. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, dice, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Bueno, es un ejemplo claro de un hombre que confía en Dios y un hombre que dice que confía, pero en realidad no, él no consulta a Dios. Y ya, no voy a los textos, ¿se acuerdan lo que pasó con Saúl, verdad? Porque realmente fue lo que colmó la paciencia de Dios cuando Saúl, en vez de confiar en Dios, cada vez más comenzó a hacer las cosas a su manera, hasta que terminó consultando a los adivinos. ¿Saben ustedes que para los hebreos, por medio de la ley, Dios dio a conocer que si algo era grandemente aborrecible para él, y de hecho desde Éxodo 20, ¿verdad?, era que los hombres no solamente no consultaran a Dios, que consultaran a los adivinos, ¿no? Querer saber el futuro y querer saberlo preguntando a las tinieblas, ¿no? Por cierto, hermanos, no necesitamos conocer el futuro, ¿ok? Estemos contentos con confiar en Dios. Lo que Dios depare para el día de mañana, eso está bien. No sé, ¿estamos de acuerdo o no? Yo necesito conocer el día de mañana, aunque siempre me causa intriga qué va a pasar mañana, ¿ok? Pero yo confío en el Señor, lo que el Señor decida, yo estoy contento con eso. Saúl no estaba contento, ¿ok? Él quería saber, consultó a una divina y el Señor se molestó tanto que decidió que no iba a continuar más, ¿ok? Este es el caso de David y de Saúl. Solamente para ir terminando,
no alcanzó el tiempo, pero dice Salmo 34 en el verso 7, ¿lo tiene? Dice el verso 7, Salmo 34. David sigue contando su experiencia, ¿ok? 2 versos más dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Alrededor. ¿A quién ayuda el ángel de Jehová? Dice, a todos, dice. No, el texto es bien claro, ¿ok? ¿A quién dice? ¿Alrededor de quién Jehová monta un campamento para ayudar? ¿Alrededor de todos los hombres? ¿De todos los creyentes? No, él dice, de los que le temen, ¿ok? Sí, hay que tener temor al Señor, no solamente creer que Él es Dios, ¿no? De los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Pues los que le obedecen, ¿ok? No sé si me entienda. Los que le temen al Señor son los que le obedecen. Comprendamos lo que Él nos quiere, comprendamos o no lo que Él nos dice. Es como un niño. Tenemos niños. De hecho, hay dos formas de temor al Señor. A veces entendemos y a veces no entendemos. Es como un niño. Digamos, si tienes un niño de 4 años, ¿no? Y tú le dices, no toques ahí. Y el niño ni entiende porque no debe tocar ahí, ¿verdad? Pero te empiezan a creer de que alguna razón debe haber para no tocar ahí. Y te obedecen, no siempre te obedecen, ¿verdad? Pero cuando te obedecen, no es que lo entendieron, es que confiaron en ti de que le quieres salvar la vida, ¿cierto? Así nosotros, hay cosas que Dios nos manda a hacer y a veces no entendemos por qué. ¿Sí me entienden? Yo no entiendo todo, pero si Dios lo dice, yo no debo hacerlo o debo de hacerlo. Esa es una forma de demostrar temor a Dios. Hay otro temor que es con pleno entendimiento, ¿ok? O sea, cuando sabemos el por qué y ya con más confianza lo obedecemos, ¿ok? Pero sí, el temor de Dios consiste en tener cuidado de hacer lo que Dios dice, lo entendamos o no lo entendamos. Quien teme a Dios, porque le obedece, porque confía en Él haciendo lo que Él dice, ahora se dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, dice, de ellos y los defiende. Hay que aclarar esto, hermano, también, ¿verdad? No pongan en su mente esto. Los que confían en Dios, nada malo les pasa. No, tampoco, ¿ok? Porque muchas veces a los creyentes también nos pasan cosas muy malas. Pero en nuestro caso, Dios las permite muchas veces, ¿ok? Y si Dios las permite, es para nuestro bien. No te pongas en la idea de que si yo confío en el Señor, nada malo me va a pasar. No, sí te puede pasar. Pero aún así, Dios está contigo, ¿ok? Dios está acampando a tu alrededor. No pienses que ese momento Dios te dejó. No, simplemente que por alguna razón que yo no entiendo, ¿recuerdan? Temor, Dios lo permitió. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir confiando en que el Señor está conmigo. Y aquí usa el término el ángel de Jehová. Por cierto, ese término el ángel de Jehová se encuentra varias veces en el Antiguo Testamento y se entiende que es que es Cristo encarnado, por decirlo así, antes de tiempo, ¿no? Sí, Cristo se manifestó desde el Antiguo Testamento y se le atribuye este término el ángel de Jehová. ¿Dónde lo encuentro claramente? En Jueces capítulo 13, por ejemplo. En el caso de los papás de Sansón. Cuando el Señor les vino a avisar que iban a tener un hijo llamado Sansón, iba a ser así, dice que vino el ángel de Jehová. Y a ellos sí les dio muchos datos, muchas características que dan a entender que es Dios mismo, o en este caso Jesucristo, ¿no? Porque tiene el nombre de Dios, las obras de Dios, el poder de Dios. Aunque claro, la Biblia también habla de ángeles que no son del Señor, ¿ok? Pero en este caso dice, el Señor mismo, Jesucristo mismo, está con aquellos que temen a Dios. Qué importante no saber esto. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ya para terminar, porque se me fue el tiempo, en el verso 8, esto es para todos, ¿ok? David hizo una invitación a todos, ya les contó su experiencia, cómo Dios le ayudó, pero de nada sirve contar una experiencia grande de que el Señor es bueno si los demás no las toman en cuenta. Si usted dice, qué bonito testimonio, ¿no? Pero no hay que dejar que Dios obre en nosotros. Por eso David hace la invitación. Esta es una invitación, ¿no? Es como cuando usted le dice, ¿sabe qué? Aquí en North Carolina
nadie hace el mole tan rico como mi esposa. ¿Saben ustedes? Miren, nadie hace el mole tan rico como mi esposa, ¿no? ¿Y ustedes cómo van a saber si eso es cierto o no? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que lo prueben, ¿no? A veces me dicen, hermanos, yo hago una salsa, pero pues nunca me dan a probar, ¿no? ¿Sí o no? Yo no puedo decir si sí o si no hasta que lo pruebe. Bueno, esa es la idea de esta frase. Por eso David dice en el verso 8, lo leemos, dice, dice, gustad, dice, y ved que es bueno Jehová, dice, dichoso el hombre que confía en él. Más sencillamente, usted y yo no vamos a saber qué tan bueno es Dios hasta que dejemos que Dios obre en nuestra vida. O sea, que le demos, busca esta palabra, no sé si sea correcta, dale la oportunidad al Señor que trate en tu vida. No sé, alguien tiene por ahí un rencor porque alguien lo ofendió y usted no le ha querido perdonar y vive amargado todavía. Dele la oportunidad a Dios. Significa esto, dele la oportunidad a Dios, aunque usted no quiera. No va, si usted dice, no, es que presiento que aún así voy a seguir amargado. No, dale la oportunidad a Dios para que te des cuenta que Dios te puede ayudar. Porque si no lo haces, pues nunca vas a saber. Y vas a vivir tu vida que te resta amargado, ¿ok? Pero dale la oportunidad a Dios y verás qué tan bueno es Dios que te va a hacer descansar. No sé lo que estés pasando, no sé lo que estés batallando. Yo tengo mis dificultades. Lo que sé es de que David nos hace una invitación a todos, ¿ok? Le hizo la invitación a los hombres que tenía enfrente, 400, con problemas. Le dijo, ¿saben ustedes? 400 amargados, afligidos, endeudados. Den la oportunidad a Dios que obre en sus vidas y verán cómo les va a ayudar. Es lo que David está compartiendo. Vamos a ponernos de pie, ¿qué le parece? Vamos a orar y dale la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad, mi hermano. No te resistas y verás cómo Dios te va a ayudar y cómo tu rostro va a brillar de alegría y no te vas a avergonzar después. Vamos a dar gracias. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque pudimos reunirnos. Padre, ayúdanos así como ayudaste a David, que siempre confiemos en ti, sin importar cuán difícil sea la circunstancia. Padre, ayúdanos, guárdanos de confiar en nuestra carne, Señor, en nuestra fuerza. Padre, ayúdanos, especialmente en aquellos momentos que nos cuesta más confiar en ti porque el asunto se ve difícil, Señor. Ayúdanos a que entendamos, a que recordamos que nunca los hombres que han confiado en ti han sido avergonzados. Al contrario, todos los que han confiado en ti, sabemos por la Escritura que sus rostros han brillado de alegría, han radiado, Señor, y que ninguno de ellos ha sufrido vergüenza. Padre, ayúdanos a que lo probemos, a que lo experimentemos, a que estemos dispuestos a permitir que tú obres en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que has dejado aquí para que nosotros acudamos a ella y seamos ayudados y que podamos darte gloria a ti. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, mi hermano. Vamos a tomar un tiempo de oración. Hermano Samuel, ¿nos ayuda, por favor? Vamos a un tiempo de oración y demos, no sé si quiera dar gracias o poner una petición delante del Señor. Creo que como anuncios tenemos el día sábado, retomamos nuestras actividades, ahora sí ya a las 7 p.m., oración a las 6, los que puedan venir, 7 p.m., nuestro estudio, y el día domingo otra vez retomamos todas nuestras actividades. Creo que por el momento es todo. Que les bendiga.